Este es un tema además que sometemos al análisis, por eso me acompaña Juan Raúl Ferreira, él es analista internacional. Juan Raúl, bienvenido, buenos días, gracias por estar con Telesur. Buenos días, Juan, un gran gusto estar con ustedes nuevamente. Juan Raúl, analicemos de fondo la participación de estos 13 países. Participa Estados Unidos, participan además naciones sumamente aliadas al gobierno de los Estados Unidos, pero también participan otras naciones en calidad de observadores. La diferencia es que algunos de los países observadores solamente tienen tropas que están haciendo estas prácticas, mientras que los países que están metidos de lleno en estos ejercicios militares tienen además naves, tienen además insumos de guerra, claramente, en estos ejercicios. Hablemos del trasfondo. ¿Solamente son unas prácticas que se están realizando en Brasil? Bueno, en lo que me es personal, yo siempre me he opuesto a este tipo de tratados porque normalmente han sido la antesala de intervenciones que se cubren bajo esta ala. Por ejemplo, nosotros tenemos tropas multinacionales en nuestro territorio, me refiero a la patria grande latinoamericana, de la cual tenemos que sentir parte integrante Haití, que está viviendo una crisis tremenda, y que la única colaboración internacional que ha recibido son tropas. Yo estuve hace muy poco en Haití y del terremoto de hace algunos años y del ciclón que tuvo hace 2 años, prácticamente no ha habido reconstrucción ninguna, pero hay tropas y tropas y tropas y tropas. Entonces, a veces hay que tener cuidado, ¿no? La comunidad internacional no se ha preocupado de la hambruna haitiana, perdón que sigo con Haití como ejemplo, pero me parece muy elocuente, pero cada vez manda más tropas. No hay ningún tratado incluso que avale la presencia de tropas multinacionales en Haití. Sin embargo, allí están. Estos ejercicios que cada vez uno va descubriendo, porque se negocian muchas veces reservadamente, sin demasiada transparencia, estos ejercicios internacionales muchas veces van creando instituciones que luego adquieren vida propia. Y todo el tema de las tropas multinacionales de paz o las de institucionalización, como en el caso de Haití, que no tienen ni siquiera un marco jurídico adecuado que las ampare, a mi juicio ponen en riesgo en general la seguridad americana y del continente, y ahí manda el más fuerte. Nosotros estamos ahora en las vísperas de una reunión del G20 en Buenos Aires, y bueno, ¿y dónde instalan las bases militares? En Uruguay, que nunca en su historia tuvo bases militares. Yo en eso tengo una posición un poco especial porque fueron aprobadas por una mayoría abrumadora del Parlamento, solamente un legislador votó en contra, pero bueno, a mí me parece que Uruguay no tiene por qué, si no es integrante del G20, tener aviones norteamericanos en sus bases aéreas durante todo el periodo que el presidente Trump esté en Argentina. Y esto precisamente es estratégico, le pregunto, Juan, ¿esto es estratégico? Uruguay además está participando en estos ejercicios, participó hace 5 años en la última edición y está también participando en esa nueva edición. Uruguay está participando en mucho más de lo que parecen las cifras, porque la Fuerza Aérea Uruguaya ha sido reducida a una expresión mínima de custodia fronteriza aérea y en realidad lo que estamos mandando es prácticamente toda nuestra flota. Si le estamos mandando tanto a nivel de casas como de aviones de transporte de personal, prácticamente toda la flota de la Fuerza Aérea Uruguaya, que es muy pequeña. Y creo que muchas veces se hace, yo no creo que la unanimidad del Parlamento uruguayo sea proimperialista, no creo eso, pero creo que muchas veces se presentan estas cosas, los ejercicios, el pedido de autorización para instalar bases temporales yo no creo que para cuidar al presidente de Estados Unidos necesiten mandar aviones bombarderos al Uruguay, ¿no? Entonces yo en principio le tengo como una desconfianza natural a todos estos ejercicios que uno ve que unos son auspiciados por el Brasil, otros fueron firmados de manera que los auspicie otro país, pero que permanentemente están tanto a nivel de infantería como de armada como de fuerza aérea celebrándose estos ejercicios. El único dato, si ustedes me permiten señalarlo, porque me parece interesante,
es que estos ejercicios terminan muy poquitos días antes de que asuma el presidente Bolsonaro. Y que haber mantenido a todos los países observadores, incluyendo Venezuela, no deja de ser una señal de la Fuerza Aérea brasilera al presidente Bolsonaro, que ha sido tan agresivo en su política hacia sus vecinos, incluyéndonos a nosotros los uruguayos, a el Mercosur, la instancia regional que compartimos. Es la única cosa rescatable que yo veo, que no haya habido ningún intento por evitar que Venezuela se integre al acuerdo, no deje de estar como observador. Y en esto quería profundizar precisamente, Juan, porque es bastante curioso que se realice este aparente simulacro, dicen algunos expertos, un aparente simulacro de guerra se realiza precisamente en la República Federativa de Brasil, justo antes de que asuma Jair Bolsonaro, ¿no?, el presidente electo de la República Federativa de Brasil, pero que ya ha dejado bien en claro, ha sido muy explícito en sus aspiraciones para la República Bolivariana de Venezuela, y además, cuando ya ha nombrado a algunos integrantes de su gabinete que son ampliamente involucrados con las Fuerzas Armadas de la República Federativa de Brasil. Sí, naturalmente que ese es un tema de preocupación no solo de ustedes, sino del continente, ¿no? Es decir, la permanente verborragia casi que incontenible del presidente Bolsonaro se dedica exclusivamente a ir en una escalada de enfrentamiento y de belicista en materia política internacional. Es un hombre que plantea un esquema de guerra fría mucho peor que el que existía antes de la caída del muro de Berlín. Entonces, en este nuevo esquema de Guerra Fría, creo que los países que estamos participando debiéramos de tener mucho cuidado. Yo hubiera preferido que esto no se celebre. Me parece que es importante que no haya habido ningún intento de excluir la observación de Venezuela. Pero repito, hasta ahora, recordemos nuestros años jóvenes, cómo invadió Estados Unidos a Santo Domingo, y a través de un tratado interamericano de asistencia recíproca. Es decir, el desembarco fue de marines. La OEA le dio la bendición, el aval y el marco institucional en el cual poder hacerlo, para derrocar un gobierno constitucional. Entonces yo por eso decía al principio que en principio estoy en contra de todo este tipo de ejercicios, que solamente es un acto de una señal de amistad a el poderoso lobby armamentista de Estados Unidos. El propio presidente Trump dijo que él va a tener el costo más grande, lo ha dicho explícitamente y en varias oportunidades, el costo belicista más grande de la historia de Estados Unidos. Y lo dice con orgullo, pero es una señal a uno de los grupos de poder más importantes de Estados Unidos, que es el armamentista. A mí, en lo personal, me gustaría que mi país, Uruguay, estuviera fuera de todos estos esquemas. Si se hacen, que se hagan de la manera más profesional, equitativa posible, pero muchas veces la opinión pública no está al tanto de estas cosas. Si usted hace una encuesta incluso en el Parlamento de hoy, y en mi propio país, como estoy seguro debe pasar en Perú, en Chile, quizás hasta en el propio Canadá, de que estos ejercicios se van a realizar, muy pocos dirigentes políticos que tendrían que tener el poder de decisión, porque no deja de ser la salida de material armado y tropas a participar de ejercicios con otros países, no se ha logrado poner el tema en la agenda política de nuestra región, ¿no? A mí me parece que eso es muy peligroso. Detrás de esto, que ha incrementado presupuesto para gastos militares. Sí, precisamente en un esquema, en una región donde se ha incrementado el presupuesto para los gastos militares, y Estados Unidos además está encabezando todos esos gastos militares. Juan, mire, colocábamos también este tema en la palestra en redes sociales, le preguntábamos a nuestros usuarios. Brasil, desde el 18 hasta el 30 de noviembre se desarrollan las prácticas Cruzex 2018, que son esos ejercicios militares. Participan además 13 países, muchos de ellos solamente como observadores. Nos preguntábamos desde Agenda, ¿qué representan realmente estos ejercicios cuando aumentan precisamente gastos militares en países gobernados por la derecha? 52% de nuestra audiencia se decanta con que corresponde a una amenaza encubierta, 26% asegura que es un simulacro de guerra, mientras que el 22% asegura que muestran un poderío militar. Juan Raúl, muchas gracias. Buenos días.
No conocía esas cifras, pero no me sorprenden. Y estoy seguro que en un país donde vamos ya para el cuarto gobierno progresista, usted hace una encuesta y las cifras serían mucho más altas. Pero a mí lo que me alarma es que acá en Uruguay, por ejemplo, el tema no se ha debatido. No ha estado presente en el Parlamento, no ha estado presente en los informativos noticiosos. Obviamente nos enteramos por coletazos por los grandes medios de difusión tipo la CNN, que tienen un intento muy sesgado de manipular la información en nuestros países, muchas veces exitosamente. Pero sometemos a análisis ese tema en a mí Telesur. me parece que, a ver, no conozco ningún ejemplo de un país donde de un ejercicio de este tipo haya traído un resultado positivo, tangible, que uno diga, mirá, qué suerte, participamos en estos ejercicios y como resultado hubo este avance, este progreso, este efecto positivo, incluso en el seno de las Fuerzas Armadas. No conozco ningún ejemplo. Allí entonces la cuestión. Muchos ejemplos. Allí la cuestión. Sí. Juan, ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Las cifras corresponden a una encuesta que hicimos con nuestra audiencia, no solamente en Venezuela, sino nuestra audiencia en América Latina y en el Caribe. Juan, gracias. Tenga buen viernes. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Tenga buena jornada. Avanzamos en las informaciones. Vamos con las económicas.